El 21 de octubre del año 2005, mediante Decreto Supremo 28421, es que se dispone que el 5% del total de las recaudaciones del IDH tiene que ser deducido del TGN y asignado al Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Originarios y Comunidades Campesinas, con la finalidad de que él mismo pueda cubrir proyectos de desarrollo. Y establece de que este fondo iba a ser creado mediante otro decreto supremo. Y es así que el 22 de diciembre del año 2005, también en el gobierno de don Eduardo Rodríguez Belcé, se crea el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas, en cuyo artículo 8 establece que una de las finalidades y una de las atribuciones del directorio es aprobar o rechazar el financiamiento de proyectos de desarrollo productivo mediante resoluciones expresas, las que deberán ser registradas en actas. Y además, en el numeral 1 del artículo 1 se establece de que el objeto de este fondo indígena es financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien de manera directa a los pueblos indígenas. Bien, hasta aquí. Sin embargo, como quiera que manda de que todos los proyectos tienen que ser aprobados mediante resolución expresa a partir del 22 de diciembre del año 2005 hasta el 20 de diciembre del año 2010 no se aprueba ningún proyecto. Sin embargo, ya existía la deducción del 5% del IDH que ha sido hecho directamente mediante la ley de hidrocarburos para que pueda pasar al fondo indígena. Y en esa virtud se aprueba esta resolución, la resolución que tiene como fecha el 20 de diciembre del año 2010, casualmente 6 días antes de que se dicte el gasolinazo, y esta resolución aprueba proyectos por un valor de 1.260 millones de bolivianos, equivalentes a 180 millones de dólares, y que no se conocen los montos ejecutados, por un lado, de los 500 millones recaudados por el IDH entre el 2005 al 2014, a inicios del 2014, y faltando asignar 320 millones de dólares que se supone están en caja o en banco. Entonces, lo que se trata es de que el señor Contralor General del Estado hace un anuncio y un informe en virtud de que se habría erogado y no habría supuestamente descargo y habría un desfalco de alrededor de 70 millones de bolivianos. Sin embargo, lo que nadie se pregunta y nadie quiere responder es qué ha pasado con los recursos entre el año 2005 al año 2010. ¿Por qué no se han ejecutado? Porque esta es la primera resolución del directorio que aprueba esta cantidad de proyectos. Además de que, establecido que es el decreto, porque no vamos a hablar de un reglamento que pretende forzar al fondo, el decreto establece de que tiene que invertirse en proyectos de desarrollo. Sin embargo, se invierten en todo tipo de actividades, desde creación de escuelas, desde fomento a los dirigentes y ese tipo de hechos que dan cuenta que al final ha existido una malversación de los fondos destinados del IDH. Ahora bien, ¿dónde sostenemos nosotros la responsabilidad del directorio y por ende de la señora ministra y de otros miembros del directorio, no solamente de ella? Porque no podemos apuntar a una persona, tenemos que hablar del directorio en sí mismo. Y es así de que el estatuto orgánico del Fondo Indígena establece la composición del directorio con 18 miembros, tanto del gobierno como también representantes de organizaciones sociales. Pero lo más importante es que este reglamento o estatuto establece cuál es el objetivo o cuál es la atribución que tiene el directorio. Por lo tanto, establecen 3 elementos que a nuestro criterio es importante para establecer la responsabilidad de los miembros del directorio.
Primero que ellos aprueban, como dice el financiamiento, o rechazan el financiamiento de proyectos de desarrollo productivo social y fortalecimiento organizativo. Y esta parte de fortalecimiento organizativo es la que lo incluyen de manera ilegal por encima del decreto, lo cual es inadmisible, mediante resoluciones expresas, pero finalmente aprueban o rechazan proyectos. Segundo, aprueban los estados financieros y la memoria anual del fondo, vale decir que aprueban todo lo que hace el directivo, la dirección, más lo que hacen los demás técnicos, y evaluar anualmente la gestión del director ejecutivo. Esa es su atribución, y principalmente aprobar el informe auditado de las operaciones realizadas por el fondo presentado por el director ejecutivo. Creo que hay 2 en este momento que están en la cárcel. Entonces, ¿cómo si están en la cárcel? ¿Cómo han aprobado los del directorio los informes si había irregularidades? Y que además este periodo de funciones son de 2 años. Y lo más importante es que este director ejecutivo es nombrado por el directivo, por el directorio en pleno. No pueden decir de que no conocían a la persona que ellos han elegido, que era su representante o llega a ser su empleado. Además se establece volviendo a este tema, la forma en cómo se debe pagar el depósito bancario del segundo desembolso y todos los elementos que hacen al mismo, y cómo se debe pagar, ejecutar el 100% del desembolso hasta el 70%. Y que cuando se encuentra una irregularidad, tiene que aplicarse de manera directa la ley 004, Marcelo Quiroga Santa Cruz, en caso de establecerse desvío de fondos económicos a personas individuales o colectivas, otros proyectos, uso indebido de recursos y o fuga de los recursos económicos, ¿no? Entonces establece cuál es la moralidad.